Ahí estamos grabando de vuelta. Como decía, algunos quieren, de repente, yo conocí a Cristo, escuché una profecía que yo voy a ser el líder de jóvenes de miles en un estadio X. Ok. Miren, Cristo no te va a usar en un estadio X frente a miles, ni va a ser misionero a otro país si no sabes compartir el evangelio a tu vecino. Si vos no mostras tus buenas acciones en el trabajo y vos decís, bueno, quiero hablarles acerca de Cristo, nunca lo vas a hablar de Cristo cuando vos mostrás una mala actitud, un malestar frente a tus compañeros. ¿Sí? Si temen de vos porque sos un jefe aterrador, okay, no vas a experimentar esto. Primeramente tenemos que regresar a la primera etapa, ¿sí? Porque lo que hago yo debe fluir de lo que soy. Y si hay una desconexión entre mi persona en la iglesia y mi persona en el barrio, entonces tenemos un problema acá. Entonces, uno a uno no va a funcionar, familia no va a funcionar, organización no va a funcionar. Y no puedo saltar de personal hacia lo organizacional tampoco. Tengo que pasar por todo esto. Son sucesivos, son sucesivos. Olga dice, no neófito, no neófito, exactamente. No es que yo empiezo y de repente soy supervisor nacional. No funciona así. Y hay una razón, es un proceso, es un proceso. Y aunque yo esté acá, si me olvido de esto, tengo que empezar de vuelta. Por más que tenga el titulito, si yo no sé evangelizar. Escuché una vez un pastor decir, yo soy el pastor y las ovejas tienen que reproducirse. Entonces, es el trabajo de la iglesia evangelizar, no es mi trabajo. Okay. Pero hay que recordar que aunque yo tenga el título de pastor, en el reino de Dios sigo siendo oveja. Él es el buen pastor. Entonces yo no puedo delegar esa función hacia lo demás porque tengo cosas más importantes que hacer. ¿Qué más importante hay que compartir el evangelio con los que necesitan escucharlo? ¿Qué trabajo administrativo puedo decir en mi CV es más importante que salvar a una persona del infierno? ¿Qué es más importante? Entonces, si yo estoy trabajando acá y olvido estos tres, voy a tener problemas. Voy a tener problemas. ¿Okay? Si yo estoy haciendo uno a uno, podemos hablar en otro ámbito y este ámbito duele. ¿Están listos? ¿Tienen sus cinturones puestos? Okay, uno a uno. Esposo a esposa. Mis acciones glorifican a Dios. ¿Así? Si no estuviéramos grabando y estuviéramos en mi oficina de consejería pastoral y yo tuviera tu esposo frente a mí, en confidencialidad nunca iba a salir y podría hablar con toda franqueza. ¿Diría que tus acciones glorifican a Dios? Eso me pregunto a mí también. No te pregunto a vos solamente. ¿Podría decir eso? Y si no, entonces es tiempo de alinear nuestras vidas y nuestros matrimonios hacia la palabra de Dios. Empieza ahí. Porque yo no puedo hablar a mis hijas acerca de Cristo cuando estoy golpeando a mi esposa. Porque ellos no van a conocer el amor de Cristo a través de mi abuso. Porque Cristo nos muestra el amor primeramente hacia su novia, hacia su esposa, la iglesia. Y es a través de ese amor que conocemos el amor del Padre. Él dice, yo y el Padre somos uno. Cuando me ven a mí, han visto al Padre. Entonces, yo no puedo saltar hacia enseñar mi familia a amar a Cristo cuando yo no estoy amando a mi esposa. Leí un libro acerca de ser padre
y hablaba acerca del padre como héroe. Y decía que el título de héroe tu hijo o tu hija te otorga por las acciones que vos haces con tu esposa. Si vos querés que tu hija consiga un buen hombre, entonces sé el tipo de hombre que quieras que ella tenga cuando sea adulta. Es decir, si yo quiero que mis hijos sean buenos hombres, entonces van a ver mi ejemplo con mi esposa. Y es a través de ese medidor, ellos van a medir sus relaciones amorosas, la calidad del candidato que ellos tengan. ¿Sí? Entonces, primeramente tiene que ser 1 a 1 y después fluye hacia el equipo o la familia. ¿Sí? Hablemos acerca de ese equipo de familia. Ese equipo de familia fluye a través de nuestro matrimonio. No solamente de mi parte y no solamente de la parte de mi esposa. Es decir, si yo soy el único que congrego, no es garantía que mis hijos van a tener un buen ejemplo para seguir en los caminos del Señor. Y algunos de ustedes han tenido que atravesar esta angustia. Uno congrega, lleva a sus hijos, pero al fin y al cabo el cónyuge está en la casa viendo fútbol y los hijos terminan queriendo quedarse en casa en vez de ir a la iglesia. Bueno, eso es una clara muestra de que la familia fluye del matrimonio. Si nosotros no estamos unidos en esto, entonces va a tener ramificaciones. Y esto no soy profeta, es solamente algo que sucede naturalmente en el fluir del proceso de liderazgo. Si yo en mi persona estoy bien con Dios y en mi matrimonio no estamos unidos en enseñar a nuestros hijos acerca de Cristo, entonces mis hijos no van a aprender de inercia, ¿no? Padres, a veces decimos, es la responsabilidad de la madre y educar a los hijos. Bueno, no es la responsabilidad de ella sola. Vos también tenés que enseñarles a orar, tenés que enseñarles a leer la palabra de Dios para que ellos sigan. Y este equipo pequeño, familia, fluye hacia lo organizacional. ¿Okay? Hay una razón por la cual en 1 de Timoteo 3, en cuanto a las cualificaciones del obispo, habla acerca de su matrimonio y de su familia. Y algunos podrían decir, bueno, no es justo que uno mida a la persona por su familia o por su matrimonio. Sí, es justo. Sí, es justo. Por más que las personas son individuales y pueden tomar sus propias decisiones. Lo que pasa en mi matrimonio, lo que pasa en mi familia, pueden ser ramificaciones de mi calidad de liderazgo. ¿Sí? A veces no es siempre así y no estoy diciendo que esto es para todos, pero para esta posición de obispo es necesario que nosotros estemos viendo el fluir del liderazgo, primeramente en su persona. Dice que sea irreprensible en su liderazgo personal, que sea hombre de una sola mujer, que muestre ese amor y unidad, que sus hijos tengan buen testimonio, que nadie puede demandar nada de él de afuera. Eso es quien va a ser el quien dirige nuestra organización. Eso es el lugar del obispo. Exactamente, Daniel, muy bien. Estoy viviendo parte de esto con mi familia y cuando les enseño a mi niño cosas de Dios o cuando leen la Biblia infantilmente. Eso es marcar el camino, es necesario. Y si nosotros queremos tener éxito acá, primeramente enfoquémonos acá. ¿Sí? Por más que tenga la visión de Conexión 2030, todo lo que quieras de plan estratégico. Y no estoy en contra de eso. Pero el liderazgo empieza con nosotros. Empieza con nosotros. Fluye hacia los que están en nuestro contexto inmediato. Fluye hacia los que están siguiéndonos inmediatamente, como nuestras familias. Y después podemos derramar hacia los demás. La fuente empieza en el interior y va hacia afuera. Toca a los que están más cerca antes de tocar a los que están más lejos. Yo no puedo saltar, no es una fuente que
que salta, ¿viste? Estos fuentes que van, tienen un fuente que salta para allá. No, burbujea, dice la palabra de Dios. Entonces, derrama de mí. Primeramente, toca los que están más cerca. Y después sucesivamente toca a las esferas exteriores, ¿sí? Pero si yo quemo etapas y trato de tocar las esferas exteriores sin pasar por el proceso, va a haber problemas, va a haber grandes problemas, ¿sí? Entonces tenemos líderes, por ejemplo, de las mega iglesias. Ahora sale un nuevo documental de Discovery Más acerca de Hillsong Church en Nueva York con el pastor Carl Lenz. No sé si han escuchado acerca de esto. Un pastor genial que tenía un gran liderazgo, una iglesia que estaba creciendo día a día, pero en su vida privada él estaba teniendo un adulterio, estaba cometiendo adulterio en contra de su esposa, quien era la hija del fundador de Hillsong, ¿no? Entonces, él saltó de lo personal hacia lo organizacional, descuidó de esto. Ahora yo no lo estoy acusando. Nosotros todos tenemos que tener cuidado de nosotros mismos para que nosotros no caigamos en lo mismo. No estoy diciendo que el día de mañana no pase a algunos de nuestros cercanos alrededor nuestro, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que cuando quemamos etapas, estas cosas acontecen. No debe ser común escuchar esta historia en la iglesia, pero es común cuando no dirigimos en el proceso, ¿sí? Ok. ¿Alguna pregunta acerca de esto, acerca de qué significa cada uno? Lo organizacional o comunidad sería bien como un pastor o un líder distrital, regional, nacional, que está dirigiendo en alguna función de una organización o de una comunidad. También podría ser como un intendente, un presidente, ¿sí? En el ámbito público. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Como el barro? Ok, tomo su silencio como afirmación. Espero que estamos en lo mismo. Ok. Bueno, en terminar en esta noche, no quiero ya... no quiero terminar, si estamos hablando de liderazgo bíblico, no quiero terminar sin haber visto un caso que pone en práctica este proceso de liderazgo, desde lo personal, de uno a uno, equipo familia y después organizacional comunidad. Pero, Pastor, sí. antes de pasar a ese caso del ejemplo, yo creo que, es decir, todo el fluir de la explicación en este proceso de liderazgo, pienso que nos toca a cada uno personalmente, desde lo personal en realidad. No sé si el silencio tenga que ver con eso, pero somos líderes, y yo creo que muchos de los que están en clase son líderes en potencia, pero claro, nos toca muy de cerca, ya sea el proceso personal, el uno a uno, equipo familia, y llegando al organizacional, comunidad. Es profundo y es fuerte en realidad, es muy fuerte esto, que nos introyecta la mirada a nosotros mismos y cabe la reflexión para uno mismo. Yo felicito obviamente a Daniel, por ejemplo, que es el que puso el ejemplo, que trabaja con los niños, tiene niños. Quizás muchos o algunos no pasamos por este proceso y quizás podría, hasta me animo a decir con mucha delicadeza, hemos quemado etapas y eso tenemos que revertir. Pero está muy bueno, muy bien explicado, es muy sabio lo que está diciendo, profe. Gracias. Gracias a Dios. Bueno, sí, lamentablemente, muchos de especialmente en los temas de fracasos morales o de mal testimonio entre el liderazgo, tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto, ¿no? Porque no es que, por más que digamos que es sucesivo, es decir, lo personal dirige hacia el uno a uno
Y lo uno dirige hacia equipo familiar y el equipo familiar dirige hacia organizacional comunidad. No es que cuando yo llegue a organizacional comunidad puedo descuidar de lo personal, de lo uno a uno, de lo equipo familia. Por eso digo, son sucesivos y no es que uno es más importante que el otro, son iguales de importantes, solamente vamos de menor a mayor responsabilidad. Es decir, cuando yo soy soltero y yo estoy tratando de buscar agradar a Dios, Pablo dijo, yo animo a que ustedes queden soltería, porque es mucho más fácil, ustedes pueden dedicarse directamente al trabajo del Señor, no tienen que preocuparse de la familia ni del matrimonio, pero si están casados, ocúpense de amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y ese peso, esa responsabilidad es una fuertísima. Y si van a ser padres, van a tener hijos en algún momento. Y cuando tengan hijos, tienen que instruirlos en todos los caminos del Señor. Entonces, todo lo que hayan aprendido y todo lo que van a aprender, instruirles a ellos. Pequeño detalle. ¿Sí? Y si Dios te llama así en lo organizacional y Dios te llama así a pastor y todo, cuídate de ti mismo, que seas un obrero aprobado, dice Pablo a Timoteo. Cuida de tu esposa, viví con ella con intendencia y con paciencia y no seas áspero, dice Pedro, un esposo. ¿Okay? A la familia, tus hijos no tienen que tener mal testimonio, tienes que instruirlos en el camino del Señor, porque si no, no son aptos para dirigir a la iglesia de Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, no es que cuando yo llegue acá, ya llegué. No, todo lo demás he de cuidar también. ¿Sí? Entonces, por eso vamos de menor a mayor responsabilidad. Y es siempre estar involucrado, siempre estar enfocado. Y es muy fácil descuidar de esto. Por eso nosotros tenemos que desafiarnos a continuar, ¿no? Sí, Juan Carlos. Profe, es decir, los ejemplos bíblicos que nos enseñan a través de la Biblia, de los grandes líderes, como en el caso de Samuel, por ejemplo, hay varios ejemplos, pero cuando los hijos de Samuel, por ejemplo, él se dedicó tanto al ministerio, pero aparentemente había descuidado la formación de sus hijos, si ellos cometían cohecho, injusticia. Hay un claro ejemplo también que se puede analizar, más allá del Elí, más allá de otros ejemplos también, ¿no? Bueno, y justamente él es elegido por la misma razón por lo cual desechan a Samuel y ponen a un rey. Es decir, se dedicó tanto al ministerio, a ministrar al Señor, que es necesario hacer, pero olvidó de su familia, ¿no? Y lamentablemente, ese ejemplo bíblico se repite en varios ejemplos ministeriales que nosotros podemos ver, ¿no? Día a día, día a día. Entonces es fuerte, es necesario. Daniel dijo, creo que hacer paso por paso del proceso de liderazgo aumenta nuestro saber con las experiencias y resultados de cada obra que hicimos para agradar a Dios. Y sí, cada cosa que nosotros vamos, por eso es tan necesario que nosotros empezamos con lo personal y que fluya hacia lo demás, porque lo personal que experimenté con Cristo va a afectar al uno a uno, y el uno a uno va a afectar a la familia y la familia hacia la organización. Por eso es el proceso. Y no es un proceso lineal, ¿no? Es un proceso circular, es decir, sigue pasando en cada etapa. Ok, bueno, quiero terminar esta noche porque ya se nos acaba el tiempo. Con este proceso de liderazgo en la vida de Nehemías. Ahora, nosotros no vamos a terminar de hablar con Nehemías en esta noche porque uno de los libros por excelencia, especialmente del Antiguo Testamento acerca del liderazgo, es Nehemías, ¿no? Así que vamos a estar hablando de Nehemías mucho y no solamente lo que estamos viendo, pero quiero que ustedes vean este proceso, que no es idea nuestra, no es algo que nosotros estamos inventando, sino se puede ver claramente en la palabra de Dios. Y yo voy a necesitar... Sí, Nehemías, eso es, Nehemías, el libro de Nehemías, bueno, el personaje de Nehemías va a ser nuestro ejemplo bíblico para el proceso de liderazgo. Yo voy a necesitar su ayuda para terminar con esta idea, entonces voy a necesitar que ustedes me ayuden a leer estos pasajes, así que vayan todos al libro de Nehemías conmigo.
Solamente vamos a estar viendo los primeros 4 capítulos y no vamos a ver todo porque, bueno, es mucha la lectura, pero estoy seguro que la mayoría conocen la historia de Nehemías. Yo solamente quiero subrayar estas pautas del proceso, ¿sí? Si alguien me puede leer Nehemías 1, 3 a 5, por favor. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Ok? Y versículo 10 a 11. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Ok, perfecto. Muchas gracias, Juan Carlos. Nosotros vemos acá en estos primeros 2 pasajes la etapa del liderazgo personal. Cuando él escucha de la situación, no es que él va directamente hacia el rey a pedir cosas. Bueno, en primer lugar, porque eso no se hace y se puede pagar con tu vida si lo haces, ¿no? Porque no es que él va a entretener audiencia solamente porque vos deseas estar con el rey. Así no funcionaba en la rey de Persia, en el reino de Persia. Pero él escucha de la afrenta de su pueblo y lo primero que hace es preparar su corazón para un accionar que se necesita hacer. Entonces, hay un objetivo, hay un problema que necesita ser ministrado, conoce el problema y quiere ministrar a esta situación, pero no lo puede hacer sin, en primer lugar, alinearse con Dios. Entonces, él va a ayunar, va a hacer luto, va a ponerse a orar. Y cuando él ora, él pide a Dios que él haga la obra a través de él. Entonces, reconoce la necesidad de ponerse a sí mismo primero en las manos de Dios. No está confiando en su poder, no está confiando en su posición, está confiando en Jehová grande y temible. Ok. De ese liderazgo personal, dirige hacia el liderazgo 1 a 1. ¿Alguien me puede leer Nehemías 2, versículos 1 a 5? Amén. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Amén.
Amén. Entonces, el resto de los versículos van a seguir con su plan, que vamos a estar viendo más adelante, pero en el versículo 8, en la última parte, dice, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. De mi padre. Entonces, nosotros vemos que Nehemías preparó su corazón, su liderazgo personal primero, se puso a las manos del Señor. Y a través de la oportunidad que Dios le ofreció, trabajando y solamente estando cerca a la otra persona, que en este caso era el rey, fluía a través de la oportunidad de presentar el caso delante del rey. Y empieza a dirigir su petición hacia el rey en el poder de Dios, y el rey concede todo lo que pide. ¿Okay? Entonces, el liderazgo personal dirige hacia el liderazgo uno a uno. Ahora, ¿a quién está liderando Nehemías? Nehemías, el copero, está liderando al rey. Entonces, el liderazgo formal, nadie lidera al rey. Pero estamos hablando de liderazgo informal en este momento. ¿Por qué? ¿Quién era el líder en este momento? Bueno, el líder en realidad era Dios grande y temible, que fluía a través del copero que tenía una relación personal con Dios. Y ese Dios fluyó a través de su persona a dirigir al rey. Entonces nadie puede dirigir al rey, ¿verdad? Bueno, hay uno sobre el trono que tiene un nombre sobre todo nombre, el nombre de Cristo. Y cuando nosotros estamos en contacto con Él, no importa el cargo, la posición o el título que tenga la persona a nuestro alrededor, podemos dirigirlo a los pies de Cristo y Cristo puede hacer su grande y maravillosa obra. Y así fue con Nehemías. Entonces vemos que el personal fluye hacia el uno a uno, pero el uno a uno, con lo que le concedió el rey, fluía hacia el equipo de trabajo, que terminó siendo familias por sí. ¿Alguien me puede leer Nehemías 2, versículos 17 y 18? Sí, pastor. Dice, les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Amén, amén. Bueno, ¿cómo entonces Nehemías fluye desde el uno de uno hacia el equipo de trabajo? Él hace referencia a lo que Dios ya había hecho en este encuentro de uno a uno con el rey Artajerjes. Entonces, las personas, el equipo de trabajo que iba a hacer el trabajo de levantar los muros, escuchó lo que Dios hizo en su relación de uno a uno y empezaron a formar pequeños equipos para levantar los muros. Ahora, no vamos a leer el capítulo 3, porque el capítulo 3 va a hablar acerca de la división de labor de levantar los muros, pero cuando tienen tiempo, mírenlo y van a ver que pequeños equipos se levantan. Nehemías es quien está motivando y los pequeños equipos de trabajo empiezan a organizarse. Ahora, ¿cómo diferenciamos esto de lo organizacional y comunidad? Porque cuando leemos capítulo 3 parece que todo el pueblo empieza a escuchar a la voz de Nehemías. No es tan así. Él dice qué es lo que se necesita hacer, pero hay líderes que se levantan en capítulo 3 y empiezan a encargarse de pequeñas secciones. Entonces, en realidad lo que está pasando es que él está dirigiendo pequeños equipos. Sin embargo, cuando él dirige estos pequeños equipos, hay un momento donde se organizan todo como un solo grupo, una comunidad, una organización. Y esto se encuentra en Nehemías capítulo 4. ¿Alguien me puede leer Nehemías capítulo 4, versículos 10 a 11?
Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Ok, entonces nosotros estamos viendo crisis, justamente lo que hablamos hoy. Vamos a hablar más acerca de ello más adelante. Pero estamos viendo un problema. Los equipos no van a poder cumplir con la tarea porque tenemos opositores que se levantan en contra de ellos. Y los de Judá están diciendo: hey, no hay manera de hacer esto. Y los enemigos están diciendo: es mejor que ellos no sepan lo que vamos a estar haciendo, entonces lo confundamos y entremos y matémoslo. Y todos los que estaban alrededor estaban diciendo: hey, Nehemías, mejor que bajes los brazos, que no termines con la obra, porque no van a poder seguir. Entonces Nehemías empieza a ser un líder organizacional de toda la comunidad y se dirige a todo el pueblo. Esto se acontece en versículos 14 a 20 y yo les leo. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, de la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Ellos que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban la obra y en la otra tenían una espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y les dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyerais el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Y nosotros sabemos cómo terminó la historia, que ellos reedificaron, que ellos tomaron estos consejos, que Dios obró tal como dijo, pero empezó con un convencimiento de su parte personal que Dios iba a estar con él, de usar ese convencimiento personal que Dios estaba con él para hablar con el rey, que el rey concedió todo por la mano de Dios poderoso, que él podía levantar el muro, cada uno haciendo su trabajo en estos pequeños grupos, porque Dios les iba a dar el poder de terminar con ellos. Y aun cuando terminó en crisis y todos dijeron que no iban a poder hacer, él hizo recordar a todo el pueblo: recuerden a su Dios. Nosotros estamos en esto juntos y él pelea por nosotros. No hemos llegado hasta aquí para que él nos defraude. Dios está con nosotros, Dios estuvo con ellos, y como comunidad pudieron terminar la obra que Dios hizo nacer en el corazón de un hombre que temía a Dios. El proceso de liderazgo es algo natural en la vida del cristiano y es algo que nosotros vamos a ver modelado varias veces a través de la Biblia. Mañana nosotros vamos a estar viendo más acerca de los modelos de liderazgo. Antes de terminar en esta noche, quisiera abrirlo para alguna pregunta, comentario, grito de ira antes de terminar. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Muy edificante la clase y a la vez desafiante. Creo que nos llama a todos los que estamos aquí, ya sea, como decía el hermano Carlos hace un rato, los que
ya somos líderes o los potenciales líderes, a aprovechar esto, ¿no? Y hacer las cosas bien. Si hasta aquí la hicimos de un modo, creo que Dios nos da la oportunidad de replantear, siempre hay tiempo, y creo que no nos debemos asustar, no nos debemos espantar. Sí creo que esto nos debe impulsar y hacernos dimensionar qué es lo que ya tenemos en las manos o lo que Dios está por poner tal vez en nuestras manos, y tomarlo con la seriedad que corresponde, ¿no? Y creo que parte de esa seriedad radica en hacer una autoevaluación y ver en qué situación estamos cada uno de nosotros, y lejos de sentirnos poco o sentirnos superados, creo que el ánimo de todo esto es hacer una evaluación constante y reconocer que sin Dios, por más fuerza, por más empeño, por más capacitación que adquiramos, no vamos a poder lograrlo, al menos del modo que Él espera. Así que bueno, en lo personal, decirle que esto ha superado mis expectativas. No pensaba que la clase me iba a llevar a este punto de reflexión. Creía que iba a recibir mucho conocimiento, instrucción y demás, pero nunca me había imaginado terminar la clase con esta sensación de desafío, que a la vez me anima, ¿no? Me anima un montón. Y usted dice, se cumplió el tiempo, pero por mí seguiría, digamos, mucho más, porque la verdad que muy instructiva y muy desafiante la clase, así que gracias, simplemente eso. Bueno, gracias a Dios, gracias Cristian. Esa es la idea, ¿no? Eso es lo que hace la Biblia, cuando lo usamos como espejo, siempre nos desafía. Y cuando nos desafía, a veces nos pone incómodo, pero nos da las herramientas para mejorar el camino, porque ninguno de nosotros lo tenemos perfecto, ¿no? Ninguno de nosotros estamos haciendo como Jesús en todo, por eso tenemos a Jesús de nuestro lado para ayudarnos. Muchas gracias por el comentario. Daniel, ¿tenías alguna pregunta o comentario? ¿Yo? Sí, vi que tenía el micrófono abierto. Yo cuento mi experiencia, ¿no? Capaz que es muy chiquita a todas las experiencias que tienen ustedes. Usted como pastor, ahora como profesor, los otros hermanos también como pastor, bueno, la hermana Olga también, que es una profesora ahí en la iglesia. Yo, por ejemplo, no hablamos malas palabras en casa. Uno de los que yo, desde que empecé a conocer todo esto, que hay que cuidar nuestra boca, nuestros ojos. Por ejemplo, mis dos hijas que están en la facultad nunca hablaron malas palabras. Al día de hoy ellos dicen, ellos no saben lo que es hablar una mala palabra. Pareciera que es algo quizá no importante para algunos, pero para mí es un logro que mis hijos no hablen malas palabras. Y bueno, tengo mi hija en la facultad, si Dios quiere el año que viene se recibirá de abogada, y bueno, ya le prometí regalar una Biblia y estoy buscando la mejor Biblia, porque ella tiene colecciones de libros, y yo le dije que ese libro es el más importante, que ella no va a ser completa si no lee ese libro, y me dijo que sí. Así que despacito yo voy tratando me hubiera gustado agarrarla, no sé, a la fuerza, pero veo que si uno despacito va y con la ayuda de Dios se logra muchas cosas. Y yo sé que algún día, no muy lejano, mi familia va a estar en la iglesia. ¿Sí? Por ejemplo, mi esposa no va a la iglesia, fue un tiempo, sola dejó de ir, yo sigo orando por ella.
pero ella, no sé, un domingo, un sábado, siempre cuando estamos, porque viajo mucho yo, siempre me está diciendo, hoy tenés que ir a la iglesia. Y un día, cuento como experiencia, ¿no? Un día me entró fiaca, pero no sé si era por un partido de fútbol, no recuerdo por qué. Me dice, ¿qué pasa con vos que no te estás preparando para ir a la iglesia? Y se dio cuenta, la iglesia, la reunión a las 8 y ella a las 7 de la tarde, me dice, ¿qué pasa con vos hoy? Están pendientes de eso, ¿no? Por ejemplo, contaba de mi cuñada no son católicos, peor que un iraquí, son acá mi familia de católicos, pero un día mi cuñada me dice, che Daniel, dice, yo no lo voy a hacer bautizar a mi hijo, pero yo quisiera llevarlo a tu iglesia, porque quisiera que sea como vos, me dice. Uy, digo yo, ¿qué estará mirando, no? ¿Qué estará mirando? Y bueno, yo le dije, mira, yo lo único que hago es ir a la iglesia y tratar de ser, de hacer lo que me enseñan. Y bueno, lo llevamos y lo presentamos en la iglesia, ese niño, a mi sobrino. Le dije, yo no voy a ser padrino, pero bueno, ella me dice, bueno, testigo, le digo, yo voy a ser testigo de que vos lo presentás al Señor. Y bueno, sería muy largo si cuento todo, pero algún día, bueno, tendré la oportunidad de contar todo lo que estoy viviendo en esta familia, ¿no? En esta familia, por ejemplo, cuando yo me puse de novia con la que es mi esposa, había 580 imágenes en la casa y hoy no hay ninguna. Y antes era hablar de San Cayetano y hoy hablamos es más fácil hoy para mí hablar de la Biblia porque es más fácil. No sé si a ustedes, pero para mí es mucho más fácil porque en la televisión prendemos y ya guerra, peste, muerte. Entonces ahí despacito voy diciendo, no, bueno, le digo, pero la Biblia dice, pero la Biblia dice, pero la Biblia dice, pero la Biblia dice. O sea, es mucho más fácil para mí ahora. Claro, bueno, y eso es muy importante remarcar, ¿no? Porque, a ver, la gente sabe cuando nosotros lo estamos usando para evangelizar. El hacer tiene que fluir del ser. Es decir, yo naturalmente, cosas van a salir de mí, que hablan de la Biblia, van a salir hablando de Cristo. No te estoy evangelizando solamente para evangelizarte, porque la gente pesca eso al toque. Pero en mí está el amor de Cristo y cuando hablamos de cosas, yo lo relaciono con Cristo porque soy cristiano, ¿no? Y eso es una manera muy natural de evangelizar y la gente mucho más receptiva a eso. Así que vamos a estar orando por usted y por su familia. Bueno, hermanos, nuestro tiempo se ha acabado. Perdón, hay unos 10 minutos más que nos tomamos. Pero quisiera terminar. Sí, pastor. Sí, hermano, perdón. Profetizando. Hay que compartir en el grupito, cariñosamente digo grupito, lo que yo voy anotando mientras te iba hablando. Si a alguien le sirve, fui anotando ideas principales y algo de lo que usted decía, ¿no? Así que, bueno. Perfecto, nos ayudamos mutuamente, muy bien. Es muy bueno tener ese lazo de hermandad y bueno, hermanos, aprovechen, ¿no? Aprovechen. Vamos a terminar entonces en esta noche con una oración. Así que Dios nos ayude, que no quede acá solamente una reflexión, un desafío, sino que nosotros podamos aplicar y utilizar lo que estamos aprendiendo, ya empezando esta noche y mañana cuando nos levantamos, ¿no? De dirigirnos personalmente, de dirigirnos hacia nuestra esposa o las personas que tenemos de cerca, ¿no? Nuestras familias. Y sí, en esos ministerios que Dios nos ha dado. Oremos. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por tu presencia, por tu palabra que siempre nos desafía. Gracias, Señor, que podemos ser hierritos entre hierritos, porque el hierro afila al hierro, Señor. Gracias por los que están conectados y por los que van a estar viendo las grabaciones, Señor. Sabemos que tú nos has dado este tiempo para enfocarnos en tu palabra y en tu persona
y también de reflexionar sobre tu palabra y ver nuestro reflejo en ellos, Señor, a ver si tenemos cosas para arreglar y seguramente yo, empezando conmigo mismo, Señor, hay un montón de cosas que nosotros tenemos que implementar. Ahora, no lo podemos hacer a través de nuestras fuerzas humanas, pero no confiamos en nuestras fuerzas, sino tenemos el poder del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, tu gracia, Señor, que nos libera del cuerpo del pecado, Señor, y nos hace nacer de nuevo, nos regenera día a día a través de tus misericordias renovadas, Señor. Entonces, si hemos fallado en estos tiempos, te pedimos que mientras nos levantamos mañana en la mañana, cuando está renovada tu gracia y tu misericordia, aprovechémosla, Señor, y empecemos a utilizarlo, Señor, a tu gloria y para extender tu fama en la tierra a través de nuestras vidas, a través de nuestros matrimonios, las personas que tenemos cerca, en nuestro trabajo, a través de nuestras familias y sí a través de estos ministerios en las iglesias y las posiciones organizacionales, que todo sea para tu gloria y para tu reino. Te pedimos en el gran y glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, nos conectamos entonces mañana a las 20, Dios mediante. Yo voy a estar mandando la pequeña prueba anteriormente y después estaremos en contacto de vuelta mañana para ver el marco bíblico del liderazgo, los modelos y principios bíblicos que podemos aprender de ella. Muchas gracias por estar, que Dios le bendiga y nos vemos mañana. Hasta mañana.